Muchas gracias a todos por aguantar hasta última hora de la mañana la última intervención. Muchas gracias a Pepe por invitarme siempre a participar y tener la oportunidad de acercarme a una obra, acercarme en persona al autor, con el respeto que da que esté sentado en primera fila y que tenga yo que analizar, que tenga que compartir esta lectura romántica que he hecho del poemario Ventanas sobre el bosque. Es curioso que este poemario, publicado en 1987 y galardonado con el premio Rey Juan Carlos de Poesía, recoja en su título la palabra bosque, porque en todo el libro y en la obra de Antonio Jiménez Millán en general, el paisaje que predomina es precisamente el urbano. Sin embargo, ese bosque, visto a la luz de la cita de Baudelaire que abre la lectura, que ha recordado él también, es una metáfora perfecta de un lugar intrincado y laberíntico que esconde bajo su aparente imagen de armónica belleza un febril y continuo movimiento de pulsión vital. Como en los cuentos infantiles, en el bosque habita lo misterioso, lo fecundo, tenebroso y deslumbrador, que son los calificativos con los que el citado poeta francés reflexiona al respecto del misterio que encierran las ventanas cerradas, tras las que se adivina la vida. Lo explica también de la siguiente manera el poeta crítico y compañero de generación Luis García Montero en el prólogo a la antología Ciudades, que dice: si sus ventanas se abren al bosque exterior, lo que queda dentro es otro tipo de bosque, un laberinto, un desorden que necesita el examen de una lucidez vigilante. Hacer un ejercicio de introspección, de análisis íntimo para alumbrar el desorden y hacer recuento de ganancias y pérdidas, parece ser, por tanto, el motivo de este poemario, que ha cumplido más de 30 años y que es precisamente el que la crítica considera como la obra en la que empieza a definirse con mayor claridad la voz poética de su autor. Mi propuesta es analizar esa voz poética incipiente desde los parámetros del romanticismo y del posromanticismo, que son, desde mi punto de vista, los movimientos estéticos de los que más se nutre este poemario y que han servido de andamiaje para la construcción de la voz genuina del autor. La primera premisa romántica en esta obra es el sentimentalismo. Es inevitable empezar por ahí, no solo porque es la razón de ser de la llamada otra sentimentalidad a la que se ascribió nuestro poeta en los años 80, sino porque ya el poema que hace las veces de presentación del libro, como si fuera la primera ventana que se abre hacia el interior, se titula To the Happy Few y va dedicado justamente a una feliz minoría de lectores a los que se refiere el autor en un verso como esos que llaman seres sensibles, que son los únicos que podrán salvar sus poemas del olvido llegado el momento. Y para más indicaciones abre el poema una curiosa cita de Stendhal. Dice: quizá solo vean en mí un exagerado sentimental. Una confesión vinculada a la actitud romántica del ensoñamiento y la nostalgia, de la evocación de un pasado ideal en el que cabían la pasión, el idealismo y la heroicidad. Dicen unos versos de este poema de presentación: yo prefería el frío de las madrugadas, las hogueras dispersas en cuarteles de invierno, el brillo de las armas, cuando la inmortalidad era un lujo al alcance de cualquier hombre. No este paisaje negro de hábitos y mercaderes asustados después de la ceniza de la guerra. En este poema la voz lírica se camufla bajo la forma de un monólogo dramático. Al lector le da la impresión de estar oyendo a un personaje teatral que tras subir el telón se presenta en escena y ofrece al espectador unas confesiones íntimas y desencantadas, como la sensación de haber llegado tarde, dicen unos versos, demasiado viejo, acaso escéptico, para creer en la inocencia de aquellas almas nobles a quienes rendí culto en mis fábulas. Humildemente ofrece al lector, en estas palabras iniciales, los poemas de este libro, estas páginas inciertas, tal como las nombra, cargadas de memoria, fragmentada y sentimental. Por otra parte, tras leer estas páginas inciertas, se aprecia que uno de los ejes vertebradores es una clara conciencia metafísica a la vez que histórica del individuo, una conciencia completa del yo que al modo romántico lo sume en la soledad y el desencanto vital. Díaz de Castro, en su estudio sobre la producción poética de Jiménez Millán, señaló que la otra sentimentalidad tenía como principio esencial reflejar, y cito textualmente, la percepción de un transcurrir histórico que solo puede vivirse subjetivamente. El subjetivismo, base inconfundible del movimiento romántico, no afecta exclusivamente al yo en la concepción íntima y genuina del individuo, sino también al yo social,
consciente de su ser en la historia, de su inevitable participación en el curso de los acontecimientos externos que lo forjan al fin y al cabo. Este nuevo discurso poético, que proponía vincular realidad y literatura a partir de una doble experiencia íntima y a la vez social, se inspiraba en las voces de maestros como Machado, como Cernuda, Gil de Viedma, Ángel González, poetas especializados en alternar la reflexión sobre la propia intimidad con la consideración del proceso de cambio de esa intimidad en el tiempo histórico. Precisamente el propio Díaz de Castro, otra vez, al analizar este libro de Jiménez Millán, afirma que es, ante todo, un método de recuperación de la memoria biográfica y de la experiencia histórica. A partir de esta premisa romántica, la de concebir al individuo como un ente único y genuino, afectado por la vivencia de acontecimientos espaciotemporales externos a él mismo, podemos explicar que el tono introspectivo de todo el poemario, el uso de un diálogo interior que con gran escepticismo reflexiona sobre la fragilidad de la existencia, la incertidumbre de lo vivido, la conciencia de lo efímero, la caducidad de la belleza y la desposesión a la que obliga el tiempo, de manera que lo que queda es hacer un catálogo de aquello que ha sobrevivido y reunir los vestigios que perduran entre tantas pérdidas irremediables. Una ironía desencantada y cierta ternura amarga se perciben a su vez cuando el autor reflexiona en esa conversación consigo mismo sobre la ingenuidad de la juventud, la candidez del apasionamiento, la ignorancia al fin y al cabo del devenir de uno mismo, siempre con la nostalgia como estado de ánimo constante. El análisis introspectivo del yo utiliza una herramienta fundamental, presente en todo el poemario, la memoria. El recuerdo, aunque débil y nebuloso, se convierte en el mejor mecanismo para reconstruir el pasado y recomponer a partir de los fragmentos que éste rescata el conocimiento de uno mismo, de manera que los poemas se convierten en una suerte de ejercicio de análisis interior a partir de lo que la memoria recupera con su particular arbitrariedad. Muy ilustrativo resulta a este respecto el comentario de Juan Carlos Rodríguez en el prólogo al libro de Álvaro Salvador, Las cortezas del fruto, al explicar que los autores del grupo de la otra sentimentalidad asumieron su relación con el poema de una manera similar a la del psicoanalista freudiano respecto al sueño. La primera lección que se extrae entonces de ese viaje introspectivo y onírico, en especial en la primera parte del libro denominada precisamente Fragmentos, es la certeza de que pertenecemos al tiempo. Con total lucidez advierte el poeta que aquel nos gobierna y nos condena a la pérdida y a la soledad. Ya no posees nada, ni el recuerdo, comienza el poema La noche de los fuegos. Todo este extenso poema, en el que la voz poética dialoga consigo mismo en segunda persona, es una elegía desencantada, inspirada en todos aquellos recuerdos que muy bien podrían acabar ardiendo en una hoguera de San Juan. Dejad que el fuego lo consuma todo, dice, y ahí arden unos ojos que entonces hubieran sobrevivido a la muerte, dice un verso, o unos rostros que vuelven del pasado como espectros, incluso se ve a sí mismo como un fantasma ojeroso y cansado. ¿Acaso tú tampoco existes?, ¿no?, se dice en un verso. Llegados a este punto, la única que puede salvar del olvido al que nos condena el tiempo, la única que sirve de instrumento a la memoria, es la poesía. En el poema permanece y se salva la impronta de un gesto marcado en la memoria, un espacio concreto que logra recrearse en el recuerdo y fijarse en el poema. El propio Jiménez Millán afirmó en una ocasión: puede que la poesía sea una forma de resistencia frente al desgaste del tiempo y a la amenaza de la desaparición, y eso se debe a que rescata momentos de intensidad que tratan de compensar la pérdida inevitable. Por tanto, el tema común de los 4 poemas que conforman esta primera parte del libro, titulada Fragmentos, es el tiempo, pero no solo como concepto metafísico, sino, tal como adelanté antes, también en su dimensión histórica. De hecho, señala García Montero, que la conciencia del tiempo es, para Antonio Jiménez Millán, inseparable de la conciencia de la historia. Y el tiempo, que acaba con la belleza y el brillo del cuerpo, también desgasta aquel idealismo de juventud puesto al tablero en años de represión. Los poemas que cantan esa pérdida se convierten entonces en un inventario doloroso de renuncias que deja al descubierto el reconocimiento de los propios límites. Inventario se titula precisamente un poema dedicado a Francisco Brines, en el que con escepticismo e ironía pasa revista a instantáneas del pasado que pasan ante los ojos, como si fuesen un tren de cercanías.
dice un verso, para constatar que solo quedó de aquel pasado la impostura, la inutilidad de los esfuerzos, la extrañeza y la insistencia del deseo que a pesar de todo prevalece. Han pasado los años y apenas los recuerdo, nada se salva, repiten unos versos. Y como en un susurro, los poemas, alguno incluso en prosa poética, advierten de que todo lo que vivimos será más tarde un frágil recuerdo, presencias vagas que apenas se salvarán de las arenas movedizas del tiempo. La conciencia de todo ello empuja a la angustia vital, al desengaño, a la soledad elegida. La soledad es, al fin y al cabo, el resultado de ese análisis introspectivo del yo a lo largo del tiempo. ¿Y qué hay más afín al romanticismo que la soledad, la constatación de un imposible y el desencanto? Una tercera huella del romanticismo que se aprecia en Ventanas sobre el bosque es la predilección por una escenografía decadente. Los ambientes nostálgicos, los escenarios lúgubres, los espacios acordes con el espíritu angustiado de ese yo lírico constituyen la escenografía principal de los poemas. Un espacio eminentemente urbano, imbuido de la soledad de la vida moderna con todo su catálogo de símbolos nostálgicos, estaciones de trenes solitarias, calles mojadas bajo la lluvia, bares nocturnos con luces de neón, impersonales habitaciones de hotel, ciudades brumosas con barcos varados en los puertos. De todas las imágenes decadentes, ninguna con mayor fuerza y presencia en su obra como esta última de la ciudad. Ámbito conflictivo del deseo y del tedio, según Díaz de Castro. La ciudad es escenario de la soledad, es cómplice del olvido, es mucho más que un elemento exterior. Es un retrato vivo del alma del poeta al más puro estilo de Baudelaire, con sus luces, su particular paisanaje, sus ambientes nocturnos, sus miserias. La ciudad es descrita desde un simbolismo que es imagen del bosque interior, de su desencanto, de ese hastío vital que debe tanto al spleen del poeta francés, que encontró en la urbe degradada de París el ambiente acorde a sus flores del mal. Una ciudad nocturna, en duermevela, como dice un verso, donde todavía hay luz en algunas ventanas veladas por la niebla o por un humo denso de amanecer que empaña los cristales. La experiencia del poeta es urbana, sentencia también García Montero. La experiencia del poeta es urbana y eso se traduce en que el abatimiento por el paso del tiempo, por la belleza ajada o por la soledad mal asumida, se concreta espacial y temporalmente en detalles de la ciudad que consiguen acceder a una imaginería más universal del desencanto. Una calle nocturna de asfaltos mojados, figuras borrachas en un bar de madrugada, luces de neón reflejadas en un charco, cafés solitarios, las plazas desiertas con palomas. Por otra parte, estrechamente vinculado a la ciudad y formando parte del mismo paisaje, está el mar. El mar que se identifica no solo con la libertad, con una pasión vital ya lejana, propia del brío juvenil, sino el mar domesticado, en forma de bahía, de playa, en cuya orilla parpadean las tenues luces nocturnas de la ciudad o reflejan las horas crepusculares del amanecer. ¿Recuerdas ahora el mar? Comienza la voz interior de su poema Distancia. Y es este mar, como en una pintura de Friedrich, un escenario brumoso sacado de una ensoñación romántica, una atmósfera anímica que tiene que ver con la soledad frente a los recuerdos del pasado. Es la imagen, por ejemplo, de las jávegas amarradas a la escollera, la calma en los muelles, el rumor de espumas en una tarde de invierno. En definitiva, la ciudad marítima es la escenografía de poemas contagiados de una gran nostalgia en los que de nuevo se evocan imágenes de otro tiempo. El pasado vuelve una y otra vez, como el vaivén del oleaje, con su equipaje de sombras y de sueños, como señala un verso. Pero si hablamos de la presencia de la ciudad en este poemario, un lugar destacado sin duda lo ocupa París. Esta ciudad inspira la tercera parte del libro que le da título a la obra. El París del exilio es la auténtica ventana que se abre al bosque, a ese paisaje interior en el que, según Díaz de Castro, de nuevo, se funde el pasado militante y la experiencia amorosa, en busca de lo que aún sobrevive de aquella identidad social y a la vez íntima. París es, en este extenso poema, el mejor homenaje a Baudelaire. Ciudad del insomnio la llama, con tugurios, cuartos de alquiler donde se libran inútiles batallas contra el instinto,
ciudad plagada de mujeres lívidas, casi fatales. Extraigo palabras y expresiones textuales de este poema para evocar con ellas la ciudad decadente y viva del poeta posromántico francés, que sigue siendo la misma ciudad, hermosa y siniestra, como dice, pero traída al siglo XX, en la que además de lo anterior también hay luces de neón, cines suburbiales, y se oye de fondo a la Internacional, cantada por exiliados de la guerra que huían de la ignorancia y el temor de la dictadura. El poema es también una ventana abierta al presente de París, pero desde el recuerdo del pasado, tanto personal como histórico. Una mirada, además, desencantada, escéptica, en absoluto amable. Ahora, dicen unos versos, ahora en estas calles se desvanecieron todos los mitos. La ciudad es ahora más libre, pero también más inhóspita y fría. A pesar de todo, y también sigue siendo el escenario de la celebración del deseo, hasta el punto de que es usada como metáfora de la entrega amorosa. Tu cuerpo, dice un verso, recoge un verso, tu cuerpo se extiende, igual que las avenidas. París, por tanto, no es solo un escenario literario o histórico, es sobre todo un escenario biográfico, sentimental, el espacio donde ocurre esa historia que los tratados desconocen, se dice en un poema, donde ocurre la intrahistoria personal que se pliega a la historia personal, a la historia oficial, perdón. En definitiva, en este poema, es este poema, al fin y al cabo, un canto elegíaco, una despedida de aquella ciudad que fue, una despedida de aquella mujer que allí amó, de aquel pasado del que llegan vestigios borrosos, memoria dolorida y difusa, como la misma ciudad de niebla, recuerdos que se clavan, cual puñal fino y seguro, como decía Luis Cernuda, otro gran sentimental. Siguiendo con las premisas románticas visibles en el libro, encontramos la impronta de uno de los temas por excelencia del romanticismo, que es el deseo amoroso. El deseo amoroso es su máxima expresión de abandono, sentimiento idealizado donde los haya, y junto a él el desengaño amoroso, porque también el amor está entretejido con los hilos del escepticismo y no se libra del dolor ni de la nostalgia causados por el paso del tiempo, como veremos. Con respecto a este tema habría que partir de un planteamiento inicial. El deseo amoroso se enfoca en este poemario en dos direcciones. Por una parte, el deseo se traduce en desahogo sexual, en el placer sensual de una entrega improvisada, en encuentros furtivos que dejan cierto desencanto. Por otra parte, el deseo se vive incardinado en el amor a un cuerpo concreto, generoso, igualmente sensual, que el recuerdo emocionado rescata del túnel del tiempo. Esta última versión del deseo, más pleno y trascendental, es el que se desarrolla principalmente en la última parte del poemario titulada El viento en el cristal. El primer tipo de impulso amoroso, ese que responde a la llamada pasajera del deseo, parafraseando un verso, es el que se desarrolla con mayor claridad en Luces de madrugada, segunda parte del libro formada por 10 poemas en los que la imagen del amor tiene más que ver con los elementos propios del malditismo de Baudelaire. Prostitutas, bares nocturnos, noches de alcohol, madrugadas de deseo en habitaciones de alquiler, todo envuelto en un ambiente decadente y nostálgico. La evocación de bellezas frugales, de sensuales cuerpos amados por horas que regalaron un momento de paraíso, dejan en el recuerdo cierto pozo amargo de soledad. Ahí tenemos, por ejemplo, el breve poema Azar, en el que se reflejan los característicos temas baudelerianos, la ciudad nocturna y suburbial que ofrece su galería de placeres obscenos, los efluvios del alcohol que se mezclan con el recuerdo brumoso de un cuerpo dispuesto al placer y al que se llega por casualidad. Como fragmentos de historias del pasado, vuelven al presente mujeres sensuales, amores de paso en el naufragio de la noche, prostitutas con nombres de tango. El deseo se contamina de malditismo, los labios rendidos a la noche, como dice un verso, y los ojos como furia, recoge otro, encienden un deseo que más tiene que ver con la perversión que con la seducción. El placer se asocia entonces a la trampa de un espejismo, a una condena al más puro estilo romántico, a un disfrute efímero con visos engañosos de eternidad. Ese arrebato, fruto del momento de plenitud, de la entrega amorosa, le lleva a la redacción de poemas como Habitaciones, en el que reconoce que poder abrazar al cuerpo deseado en ese instante justifica todas las vidas imaginables, vidas literarias, ficticias, exquisitas, que desembocan luego en la realidad de una habitación modesta de hotel, en la que se produce finalmente una declaración de amor contrariado. Termina el poema. ¿Cuántas veces imaginé otras vidas para saber abrazarte hoy
entre unas sábanas desordenadas, igual que tu edad, igual que mi historia. El poema Ella bailaba sola frente al espejo, que cierra esta segunda parte del libro, es la despedida dolorosa de esa mujer fatal. Dejad que se marche ahora, repite el poema en un estribillo. Y la que se aleja es una mujer tremendamente idealizada, dibujada con los atributos que la pintura y el cine otorgan a las mujeres, sensual y misteriosa, como una modelo de Renoir reflejada en los espejos brumosos de un café, atractiva y fría como Marlene Dietrich en un cabaret, o de una soberbia sensualidad como Marilyn. Amar a esta mujer, así descrita, es perderse, dice literalmente, quemarse en la hoguera del deseo y condenarse para siempre. El malditismo de herencia posromántica está presente en este poema, sobre todo a través de los versos finales, que dicen: para rodear su cuerpo, para amarla hasta perderse como un viejo barco en llamas, yo sería un nuevo Fausto y vendería mi alma si creyera en el diablo. Por otra parte, al margen de ese apasionamiento desgarrado, de esa impostura propia del juego de la seducción, al margen de la frivolidad de Mujeres de Paso, aparecen también referencias a unos ojos amados que los rescatan, recuerdos de una complicidad no solo amorosa, sino también política, que se salva de la quema del olvido. De aquellas horas, recogen unos versos, de aquellas horas guardo una canción de amor y resistencia. Pertenecen al poema En favor del tiempo, y oímos en estos versos las confidencias de un yo y un tú que viven los acontecimientos históricos parejos a los íntimos. Se concentran estos poemas, los más intensos de amor publicados hasta ese momento por el poeta, en la parte titulada El viento en el cristal, como ya adelanté. Y hablamos en esta parte de amor, pero más abundan en ella el desamor y el desengaño, porque la memoria insiste en hacer recuento de pérdidas. Y yo vengo a decirte los restos de un naufragio, así le aclara en un verso. Prácticamente todos los poemas son auténticas constataciones de un desengaño amoroso, con un leve tono beckeriano. Leemos, por ejemplo, en el poema En favor del tiempo, un ajuste de cuentas. Antes de que llegaras, dice el poema, antes de que llegaras, fue la nuestra una historia de dominio y posesión. Tú eras más joven. Quiero decírtelo cuando amanece en este suelo extraño, casi de niebla, y debes regresar. Hay alusiones a la cobardía, a las despedidas que presagian la aparición de otros cuerpos, y sobre todo hay una aceptación convencida de un destino que, igual que trazó el final de un momento histórico, trazó también el final de esa historia de amor. Las rupturas tan propias en el ideario amoroso del romanticismo tienen a veces en los poemas de Jiménez Millán el mar como telón de fondo, como en el poema La partida de Byron. Incluso a veces el mar es una metáfora del naufragio amoroso en sí, como el poema Faro de Trafalgar. En este poema, el poeta, con el escenario de fondo de un mar que se traga mártires héroes de guerra, identifica el acto de amar con una batalla que debe librarse sin remedio, aun sabiendo de antemano la derrota, sabiendo de lo que quedará de todo será la vuelta a la soledad con la ilusión perdida y el orgullo abatido. Tras el desengaño aparecen también otros estados amorosos, la añoranza del cuerpo deseado, que es ya ausencia, la crueldad de la noche que trae al desvelado amante el recuerdo de la caricia amada, la ebriedad húmeda del calor de una noche de verano en la que la escritura es el último bálsamo para conjurar la soledad. Los años fuerzan el olvido, pero sobrevive, como no puede ser de otra forma, el recuerdo de su mirada. Retiene aquella luz el brillo de sus ojos, dice un verso. El tono melodramático del amor contrariado se percibe también en La línea de sombras, poema en 3 partes que llama especialmente la atención por escoger en su forma la prosa poética. En él, el recuerdo funciona de nuevo como mecanismo de evasión de un presente solitario. El espacio elegido para refugiarse de la soledad es una habitación de hotel, que no es siempre la misma, porque cada recuerdo es como una instantánea recuperada del pasado. Por eso a veces aparece el mar tras la ventana de esa habitación de hotel. A veces es la silueta de la espalda femenina desnuda a contraluz. Y a veces es la propia geografía urbana tras los cristales que se identifica con las formas del cuerpo femenino amado. Y entonces nos enfoca primeros planos de su vientre, de sus senos, de sus ojos, presentado todo ello como fotogramas de intensa sensualidad. Imagen de la belleza de algunas noches que jamás debieron borrar el tiempo,
Así sentencian unos versos con honda añoranza. El amor así vivido, o al menos recreado, se representa en este poema en prosa como una entrega total, un abandono absoluto que deriva en la confusión de los sentidos. El espacio elegido para la evasión y el amor, una habitación de hotel, se transforma en terreno mítico, elevado a la máxima expresión de idealismo y por lo tanto se convierte también en un espacio irrecuperable. Cierra el libro su poema Para una despedida, con cita de Cortázar, que recuerda aquel otro que abría el poemario en el que escuchábamos el lamento por haber llegado tarde a la historia. En este caso se insiste en la misma sensación de ser ya tarde, pero no para la historia, sino para el amor. Los dos ámbitos que siempre han ido parejos comparten la misma impresión. El yo lírico querría volver a aquel momento histórico que también fue una etapa crucial de su historia personal, pero ya es imposible. Dicen unos versos de este poema Para una despedida. Nos acogen miradas nostálgicas de Europa, espejos y bares que amanecen con frío. Me pregunto qué desazón de pueblo fantasma, qué viento arrastrando hojas de diario antiguo, sin destino, qué reflejo podrá devolverme esta imagen de ciudad vivida hace muchos años. Me lo pregunto ahora, mientras la luz se asombra y te reclama igual que un amante solícito. Los versos casi finales del poema repiten el mantra derrotista del comienzo del libro. Ya es muy tarde, dicen los últimos versos, ya es muy tarde y quedará la nostalgia de un retorno imposible sin tus ojos. Hay una última premisa romántica, fruto del desencanto vital y la insatisfacción, que igualmente se aprecia en el poemario, y es el deseo de evasión. La huida no solo se refiere al viaje, hay un poema que se titula así, sino también a la evasión del presente a un espacio ideal a través de la evocación del arte, de la belleza plástica, de la música, del cine y sobre todo de la literatura. En los poemas de este libro, las referencias culturalistas no son un simple ornato, sino, como ya se ha comentado aquí, una herramienta para explicarse. El amplio bagaje cultural y literario del autor le sirve de catálogo para elegir los modelos de su mundo creativo. Sus experiencias vividas como lector y su sensibilidad musical o pictórica le son útiles para incorporarlas a la expresión emocional en sus poemas, en los que aparecen Mozart o Rossini, referencias al jazz, al blues, al tango, pintores impresionistas o del pop art. Especialmente rica en sus poemas es la iconografía cinematográfica de la época dorada de Hollywood o del cine contemporáneo, sin contar, por supuesto, con las referencias expresas a personajes o lugares literarios. Díaz de Castro señaló a este respecto que la presencia de las referencias culturales sirven a menudo de marco de referencia y siguen situando con precisión la identidad del sujeto poético. Ciertamente, todas estas referencias estéticas no se limitan a ser un adorno superficial, sino que funcionan como verdadero trasunto de una anécdota vital ocurrida en otro espacio y otro tiempo, a donde la memoria viaja, se evade para liberarse del presente. En definitiva, y para concluir, los lectores sensibles, esos a los que, recordemos, van dedicados estos poemas, nos asomamos a sus ventanas para observar de qué manera el autor alumbra su desorden interior a partir de una conciencia crítica de sí mismo en la historia, a partir de la elección de ambientes decadentes que simbolizan el desencanto vital, a partir del autoanálisis sentimental y de las referencias artísticas. A su vez, este poemario nos permite entroncar a Jiménez Millán con algunos de sus maestros literarios más sentimentales, algunos señalados por él mismo a través de las citas, como Baudelaire, Stendhal, Brines, Lorca, Alberti o Cortázar, otros que se entreven en sus versos, como Auden y su nostálgico verso Nosotros también habíamos conocido momentos dorados, o Gil de Viedma, poetas de la generación del 50 que junto a Ángel González es considerado a ojos de la crítica como una de las influencias más directas de nuestro poeta. De hecho, algunos de sus versos podrían servir de rúbrica a los de Jiménez Millán. Es el caso, por ejemplo, del poema Príncipe de Aquitania en su torre abolida, que comienza: una clara conciencia de lo que ha perdido es lo que le consuela. Se levanta cada mañana a fallecer, discurre por estancias en donde sordamente duele el tiempo que se detuvo, la herida mal cerrada. O estos otros doloridos y desgarrados de Pandémica Celeste. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario.
pero quizás sea un paisano de Granada, García Lorca, el que más acierte a dibujar el trasfondo romántico de la voz poética que emana este poemario. Cuando nos asomamos a las ventanas interiores de Jiménez Millán, oímos, como dicen unos versos de Lorca, ecos de una voz quemada que viene de lejos como una corriente de sombra, recuerdos vacíos de llanto y migajas de besos. Nada más. Muchas gracias.